Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Chijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista vía Zoom con esta nueva modalidad digital de foro jurídico correspondiente a este mes de octubre. Bueno, pues hoy vamos a tratar, abordar un tema de la mayor importancia en el ámbito judicial, una de las reformas más ambiciosas y más trascendentes en, en el ámbito del Poder Judicial, tanto federal como local, como es la reforma laboral. Y para ello le hemos pedido y le agradecemos mucho su participación, que nos acompañen esta tarde para platicarnos sobre este tema, sobre este proceso de implementación de la reforma laboral, al maestro en Derecho Gerardo de la Peña Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México y que hasta el año antepasado, hasta el 2019, se venía desempeñando como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del que fue, pues antes de ser electo por sus pares presidente, fue magistrado y también tiene una importante trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, habiendo sido secretario en un juzgado de distrito, secretario en varios tribunales colegiados, inclusive tuvo una importante actividad dentro del sindicato, dentro de la directiva del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y él ahora, entre otras de sus muchas tareas importantes en el Estado de México, pues ha tenido bajo su responsabilidad la preparación e implementación de esta importante reforma en lo que hace al Estado de México. Eh, Él está por conectarse, estamos teniendo ahí algún pequeño problemita técnico, ya está ahí listo, pero en cualquier momento ya se conecta con nosotros, pero quiero aprovechar para darle la bienvenida a todas las personas, las y los abogados y el demás público que nos ha poco a poco conectado en esta tarde para pues conocer más a fondo este importante proceso de la implementación de la reforma laboral. Y déjenme decirles que el Estado de México es, sin lugar a dudas, el Estado pionero en esta implementación. Por ello le hemos pedido al maestro Gerardo de la Peña que nos platique de este proceso, de cuáles son sus particularidades, porque pues este proceso que ya lleva prácticamente más de 3 años de irse poco a poco pues trabajando en el Congreso Federal y los congresos locales, empezará en los primeros días de noviembre a entrar en vigor en su primera etapa en 8 entidades federativas. Y la que lidera este procedimiento es precisamente el Estado de México, donde pues ya han constituido centros de conciliación y recientemente, apenas la semana pasada, pues nominaron a los primeros 23 jueces en materia laboral en el Estado de México. De tal suerte que, bueno, es muy importante este proceso para los que nos desenvolvemos en el ámbito jurídico, judicial. Pues insisto, esta es una de las reformas más ambiciosas, es un gran reto del Estado mexicano, que es precisamente sustituir las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje para tener en su lugar tribunales, juzgados ya en materia laboral de pleno derecho, no a través de una junta de conciliación como se ha venido trabajando pues hasta ahora, prácticamente hasta que entre en vigor esta reforma en estos primeros 8 entidades, que será, si no mal recuerdo, el 15 o el 18 de noviembre próximo. Insisto, el Estado de México es el primer estado que empieza con este proceso. Ya tenemos
un importante avance a nivel federal, porque hace algunos meses pues ya se designó al director general del Centro Federal de Conciliación, al licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, y este ha sido ya el primer gran paso en esta importante transformación hacia los juzgados en materia laboral. Hace algunos días estuvo presente la secretaria del Trabajo Federal, la licenciada Luisa María Alcalde Luján, precisamente en el Estado de México, para participar en la ceremonia donde se rindieron se le tomó protesta a 100 conciliadores laborales del Estado de México y a 23 jueces laborales, como ya les venía comentando, y ella sin ningún, pues de manera abierta, manifestó que felicitaba a las autoridades de los tres ámbitos en el Estado de México, ejecutivo, legislativo y desde luego judicial, por este importante esfuerzo que han hecho y porque sin lugar a dudas ella considera que el Estado de México es el Estado pionero en esta implementación. Entonces, bueno, pues estamos ya a punto de iniciar con el maestro Gerardo de la Peña. Él también tiene una importante obra publicada en materia laboral. El último de sus libros es la Ley Federal de Trabajo Comentada y Derecho Burocrático, Derecho Laboral Burocrático. Y él es también profesor de Derecho del Trabajo y de Derecho Laboral Burocrático en varias instituciones educativas, como la Escuela Libre de Derecho, como la Universidad de Anáhuac y como la Universidad Iberoamericana, de donde tiene una maestría en Derecho Constitucional de Amparo y también tiene una maestría en Derecho Laboral. Bueno, pues tenemos ya aquí conectadas, cosa que les apreciamos y les agradecemos. Hasta este momento más de 20 personas directamente en esta entrevista vía Zoom y también las que se nos están conectando a través de Facebook Live. Comentarles también a nuestro auditorio que todos los viernes después de la entrevista pueden obtener la grabación en YouTube, todas nuestras entrevistas al día siguiente de que se transmiten vía Zoom son subidas a YouTube, así es que ahí las pueden, si les interesa, volverlas a analizar o si no entraron temprano a escucharlas, pues esta es la importante modalidad. Tenemos aquí ya algunos comentarios de nuestros participantes sobre la importancia que tiene esta reforma y bueno, sin lugar a dudas que no va a ser una tarea fácil ni ha sido hasta este momento el poder sustituir pues todas estas, déjenme ver porque tenemos algún problema con el acceso a nuestra plataforma del maestro Gerardo de la Peña. No sé si me escuchas, Gerardo, no veo tu imagen, pero no sé si me escuchas. Hace un ratito que estábamos en las pruebas, pues ya se había conectado, vamos a intentar. Gerardo, ¿me escuchas? Les pido su paciencia y su comprensión, porque ya estábamos en las pruebas hace un rato de video, de audio. No sé qué nos está pasando, pero bueno, déjenme comentar entonces que prácticamente este importante reto en el Estado de México, que va a empezar el próximo mes de noviembre, pues ya tendrá 23 jueces recién designados. Ya llegó con nosotros el doctor, el maestro Gerardo de la Peña. Gerardo, ¿ya te conectaste, Gerardo, con nosotros? A ver, es que no me puedo, no sé por qué no aparece mi imagen. Ya apareció. Ya está ya.
Muy bien. Perdónenme, estaba teniendo muchísimos problemas técnicos, muy apenado contigo, querido doctor Elías Huerta. Tengo desde hace 20 minutos y el Zoom nunca falla, pero cuando se trata de mi amigo le quedé bien mal. Discúlpame, por favor, estoy muy apenado contigo, pero No te preocupes. tenía como 3 dispositivos, ninguno me dejaba, ni la laptop, hasta en el celular intenté, estaba hablando con tu soporte técnico. Qué pena, perdóname, por favor, querido Elías. A ti y a todo tu amable auditorio les ofrezco una disculpa, estoy muy apenado. No te preocupes, son las vicisitudes que tenemos con esta nueva modalidad de tener que acostumbrarnos ya a la justicia digital, que por cierto, el tribunal donde tú trabajas es también pionero en el tema de la justicia en línea. Y bueno, pues sucede cada transmisión que nosotros tenemos todos los jueves de 7 a 8 de la noche, siempre se nos presenta alguna nueva contingencia. Pues aproveché para presentar, dar un poco tu semblanza, Gerardo, y comentar cómo desde hace prácticamente más de 3 años, desde que estabas tú al frente que eras presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues ya estabas involucrado en esta reforma y que ahora en el Estado de México, pues has sido tú el principal artífice para esta implementación. Entonces veo que que tenemos una presentación. Si quieres ya adelante ir con la parte introductoria y sobre la marcha tendremos las preguntas del auditorio. Adelante, Gerardo. Me lo he hecho rapidísimo para tratar de reponer el tiempo. Estoy de verdad muy apenado contigo, querido Elías. No, Adelante, por favor, Haru, con la presentación. Me gustaría empezar por poner este ejemplo que me parece extraordinario. ¿Cómo decidimos crear nuestras instituciones? Hay 2 maneras básicas de hacerlo, o por diseño o por intuición. Este me parece un gran ejemplo. Cuando vas a construir una casa, lo primero que necesitas son planos, saber dónde va la cocina, dónde van las escaleras, para que puedas entonces costear y saber si tienes la suficiencia presupuestal para hacerlo o no. O puedes ponerte a pegar tabiques, como en este ejemplo que vemos a la izquierda, y que te salga algo no funcional. Sin embargo, ya te costó. En el Estado de México decidimos hacerlo por diseño. Adelante, por favor, Haru. Adelante con la siguiente. ¿Qué hemos hecho desde el año 2018 a la fecha? Para saber cuántos tribunales teníamos que crear, qué ramas de industriales tienen mayor presencia y en qué municipios empezamos a tener reuniones interinstitucionales con la Secretaría del Trabajo de manera formal, una vez al mes, pero informal tantas veces como fuera necesario. Adelante, Haru, por favor. En estas reuniones interinstitucionales, ¿quiénes participaban? El magistrado presidente de nuestro tribunal, el diputado presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados local, el secretario de Finanzas del Estado, la secretaria de Justicia, el secretario de Justicia, perdón, y la secretaria del Trabajo, y todas las áreas staff del Poder Judicial Mexiquense y de la Secretaría del Trabajo, para que se dieran eventualmente alguna orden y ahí mismo se acatar, es decir, creen un programa de capacitación sobre tal cosa, estaba el director de la escuela para acatarlo, o analicen si en tal tribunal, en tal edificio cabe un tribunal, estaba el de obra. Y esa coordinación institucional nos permitió que avanzáramos a gran velocidad, porque todas las instancias involucradas sabían en qué íbamos. Sabía Finanzas, sabía la Secretaría de Justicia, que en lo que es en todos lados se llama Consejería, en el Estado de México se llama Secretaría de Justicia. Sabían la Cámara de Diputados en qué iban, sabía la Secretaría del Trabajo y sabíamos nosotros. Todos íbamos a la misma velocidad. En estas reuniones yo fungía como secretario técnico, es decir, yo daba cuenta de los avances. Adelante, por favor. Nuestro modelo de implementación ya fue revisado por la Secretaría del Trabajo Federal. Acaban de estar con nosotros la semana pasada para ver los avances. Pero también ya vino la delegación de la Embajada de Estados Unidos a ver cómo iba nuestro modelo de implementación. Adelante, por favor. También nosotros, si me permites esa expresión, querido Elías, hacíamos un acuerdo informal de manera cada mes y medio, cada 2 meses, con Poder Judicial de la Federación. De verdad, mi mayor reconocimiento al Poder Judicial de la Federación, muy generosos como son, nos permitían que intercambiáramos nuestras opiniones con ellos para ver cómo estaban viendo ellos la lógica de implementación, porque yo sostengo que no hay ninguna razón para que el Poder Judicial de la Federación vaya a una velocidad y las entidades federativas vayamos a otro. Cuando tenemos la misma competencia en materia laboral, solo por las 22 ramas de la industria o servicios que se consideran federales, que serán competencia por judicial de la Federación, y las restantes son competencia nuestra, de manera que, digamos, tenemos la misma función. Adelante, por favor, Haru. Para adecuar el marco normativo, recuerdas que en términos del régimen transitorio de la reforma constitucional de 24 de febrero del año 2017, se obligaba a que las entidades federativas adecuaran su marco normativo interno en un año. Pues nosotros sí cumplimos. Adelante, por favor. Regresale un poco más de un año, tuvimos la reforma constitucional a
a la Constitución del Estado Libre y Soberano de México para que permitiera operar la reforma constitucional en materia de trabajo. Esta iniciativa se trabajó en Poder Judicial de la Federación, concretamente en mi oficina, y fue propuesta del Ejecutivo para que pudiera transitar. Adelante. Para adecuar todo el paquete normativo, generamos un grupo de trabajo integrado por Poder Judicial del Estado de México, la Secretaría de Justicia, la Secretaría del Trabajo, y generamos el paquete normativo de manera integral. ¿Por qué decidimos hacerlo en equipo? Porque queríamos que el documento que nosotros presentáramos no lo pudiera o no lo objetara eventualmente la Secretaría de Justicia o la Secretaría del Trabajo, o que el documento que presenta la Secretaría del Trabajo, pues nosotros también estuviéramos de acuerdo. Era más fácil trabajar en equipo. Ya que tuvimos un documento lo suficientemente sólido, yo le di cuenta al presidente, al subsecretario de Justicia, al señor secretario de Justicia, el coordinador de asesores de la Secretaría del Trabajo, a la señora secretaria, y ya que todos estábamos de acuerdo, se le dio cuenta al gobernador, adelante, quien el 25 de julio del año pasado presentó iniciativa de reforma para implementar todo el paquete normativo, la ley que crea el centro, las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial, pero además toda la normatividad mexiquense la revisamos porque había muchos cuerpos normativos donde se hacía referencia a las juntas de conciliación y arbitraje que pues ya no van a existir. Adelante, por favor. Tanto la señora secretaria del Trabajo como tu servidor fuimos recibidos en la Cámara de Diputados para exponer la pertinencia del paquete normativo que les presentamos, así como las necesidades presupuestales para operar la reforma laboral. Nuestro mayor reconocimiento de verdad a las diputadas y diputados mexiquenses, quienes fueron muy generosos en permitirnos exponer la pertinencia del paquete normativo, pero también las necesidades económicas para operar el modelo de reforma laboral. Adelante, por favor. Y salió en sus términos, tal como fue propuesto, como les he platicado. Afortunadamente el diputado presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Guadarrama, nos acompañó a todas las reuniones, entonces estaba perfectamente enterada la legislatura de qué necesitábamos, qué se iban a requerir presupuestalmente, y eso nos permitió que el tránsito por el Congreso mexiquense fuera muy, muy terso. Y el 16 de diciembre del año 2019 ya publicamos la adecuación a todo el marco normativo para operar la reforma laboral. Adelante. Dentro del régimen transitorio de esta reforma, se obligaba al Poder Judicial mexiquense a que operáramos el Tribunal Laboral Electrónico, el expediente laboral electrónico y la notificación laboral electrónica. Emitimos los lineamientos desde el 29 de enero del año 2020, pero fueron modificados, lo vamos a ver más adelante, por acuerdo de 1 de octubre, porque a propósito de este terrible episodio de la pandemia que nos tocó vivir, advertimos que el Tribunal Electrónico tenía muchos más alcances de los que habíamos advertido de origen. Adelante, por favor. Para capacitar, recordarás que en términos del artículo 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo de la Constitución, los futuros operadores del modelo de justicia laboral deben tener capacidad y experiencia en materia de trabajo. Ambos extremos son acreditables. Capacidad, estar capacitados, una aproximación teórica a la materia, y experiencia, pues una aproximación práctica. De manera que para capacitar al personal hemos dado más de 1,100 horas de capacitación. Adelante, por favor, Carlos. Dimos primero un diplomado en línea para poner el piso parejo, porque los tribunales superiores de justicia, por una razón natural que no era de nuestra competencia originaria, conocer de la materia laboral, pues veíamos con mucha distancia esta materia. Poder Judicial de la Federación, aunque se había amparo, sí conocía de la materia laboral. Entonces, primero dimos un diplomado en línea para poner el piso parejo. Una vez que concluimos el diplomado en línea, dimos un diplomado teórico-práctico en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral que construimos con la UNAM, que fueron 380 horas. Adelante, por favor. Después ya dimos 3 entregas del diplomado en materia de derechos humanos laborales que se dio de la mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con lo que creo que somos de los pocos tribunales en el país que hemos cumplido con la obligación que establece el artículo 13 del régimen transitorio de la Ley Federal del Trabajo, en la lógica que los futuros operadores judiciales deben estar capacitados en materia de derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, concretamente de derechos humanos laborales, claro. Adelante. Creamos las jornadas sobre la reforma laboral en México, donde trajimos a los más grandes laboralistas del país a exponer sus ideas sobre el fin del tripartismo en sede judicial, los nuevos retos de la justicia laboral, etcétera. Y nosotros los denominábamos jornadas tripartitas, porque eran 3 ponentes por sesión que buscábamos que tuvieran visiones encontradas, es decir, uno que tuviera una visión pro trabajador, otro una visión pro empresarial y finalmente un juzgador o un académico, y para que pudiera el público asistente llevarse pues las impresiones de todos los sectores involucrados. Adelante, por favor. Se han generado capacitaciones específicas para
para el Congreso del Trabajo, todos los que están aquí, salvo el magistrado Medina, que ven ustedes de corbata azul, las otras 3 personas son líderes sindicales y se les dio capacitación específica para el Congreso del Trabajo mexiquense, para que los líderes sindicales y sus equipos de trabajo supieran cuáles eran las nuevas reglas, desde el diseño constitucional, cargas probatorias, procedimientos conciliatorios, etcétera. Adelante, por favor. Creamos el Congreso, las reformas laborales y su aplicación en el Estado de México para seguir capacitando a nuestro personal. Adelante, por favor. Y a propósito de los 100 años de OIT, hicimos un congreso internacional con la Secretaría del Trabajo local, la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo, para saber las experiencias nacionales, pero también qué ha pasado en otras latitudes. Si estamos un poco tomando el modelo chileno, queremos saber si fue exitoso o no fue. O qué pasa en el caso de Brasil, donde nosotros tenemos un artículo similar, el 110, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, que dice que no se puede descontar la cuota sindical si el trabajador no quiere. Hay una hipótesis normativa similar en la legislación brasileña. Queremos ver qué sucedió con esa hipótesis para la vida interna de los sindicatos. Adelante, por favor. Y como ustedes ven, pues las más grandes personalidades del mundo del derecho del trabajo nos hicieron favor de venir a exponer. Adelante. Creamos un seminario sobre aspectos del derecho colectivo del trabajo para más de 500 participantes. Adelante. Todo esto en un eje, en un plan integral de formación y selección en materia de justicia laboral con 4 ejes rectores. Una introducción, que es lo que el Poder Judicial de la Federación señaló como sensibilización, es decir, exponerle al público asistente las razones que hicieron pertinente la reforma constitucional, ¿no? ¿Qué pasó con el capítulo 19 del TPP? ¿Qué nos exigieron nuestros socios comerciales? ¿Qué pasó en el anexo 23A del TEMEC? ¿Qué se decía de México en la Conferencia Internacional del Trabajo, en las sesiones 104 y 105 pues, de la OIT? En la actualización, en el eje de actualización, analizamos todo el contenido de la Ley Federal del Trabajo. En el tercer y cuarto eje, especialización y selección, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México obliga a que para integrarte a la carrera judicial, todas las categorías de la carrera judicial, que es de notificador a magistrado, son por un concurso. De manera que en la especialización, a todos los que aspiraban a las diferentes categorías, los mandamos a clases, a un curso, la convocatoria salió para un curso. Quienes pasaron ese curso tenían derecho a ir al concurso, y el concurso es en 3 etapas. Un examen escrito, un examen pues teórico, de estos de llenar bolitas y que te califique una máquina con un examen precargado, después un examen práctico donde te ponían a resolver uno o varios asuntos, y finalmente un sínodo integrado por 5 personas, un consejero, 2 magistrados y 2 académicos. Adelante, por favor. Adelante. Siguiendo con la capacitación, como ven, trajimos a grandes personalidades como el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso es laboralista, que nos vino a platicar sobre la conciliación en materia laboral. El magistrado Abel Aguilar Suárez nos platicó sobre el control de convencionalidad y constitucionalidad, atento a que pues los jueces locales ya tienen bajo su poder la posibilidad de hacer control difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad, atento a lo señalado en el expediente varios 912/2010. A propósito del caso Radilla, pues cambiaron las reglas del juego. Se les dio capacitación en perspectiva de género. Yo hablé sobre justicia laboral en sede judicial y también platicamos sobre compliance laboral, es decir, las obligaciones patronales consideradas hacia un trabajador en lo individual, hacia los sindicatos y hacia las instituciones de seguridad social. Adelante, por favor. Adelante. Desde marzo sacamos la convocatoria para los cursos de formación aspirantes a juez, secretario ejecutor, notificador en materia laboral. Adelante. Pero el 18 de marzo vino este terrible tema de la pandemia y en el Estado de México, a partir del 18 de marzo, cerramos el funcionamiento del tribunal, de manera que sacamos este acuerdo del Pleno del Consejo que suspendía todo. Adelante. La lógica en la que estaba prevista la convocatoria pues era una lógica tradicional. Venían los aspirantes a un examen de selección, los que pasaban los mandábamos a clases, digamos, tradicionales en una aula normalita, pero pues eso ya no iba a poder suceder. Pero no nos íbamos a quedar cruzados de brazos y nos pusimos a pensar, y el 8 de mayo sacamos acuerdo del Consejo de la Judicatura en el que todo lo íbamos a hacer en línea. Creamos, gracias a la plataforma muy robusta que tiene el Poder Judicial mexiquense, las condiciones para poder operar clases para 852 personas inscritas. Generamos un sistema que se llama Lockdown System no sé qué,
que, por ejemplo, para los exámenes de los cursos y demás cosas, si tú te salías de la cámara, te cerraba el examen. Si hablabas, te cerraba el examen. Cada pregunta tenía un tiempo específico para poderla contestar y si no se te cerraba. De manera que eso permitía evidenciar, digamos, el control del sustentante. Adelante, por favor. Y como ven nuevamente, pues los grandes laboralistas del país fueron quienes nos ayudaron con la capacitación. Adelante. Adelante, por favor. El temario fue de lo más robusto. Se les dio primero derecho sustantivo laboral y luego derecho adjetivo laboral. Y como ven, partimos desde la teoría general del derecho constitucional hasta cada uno de los aspectos importantes, ¿no? Fuentes de derecho del trabajo, salario, etcétera. Adelante, por favor. El 17 de julio ya salió publicada la convocatoria específica para el concurso de selección. Adelante. ¿Qué concursamos? 14 jueces, 42 secretarios, adelante. 21 plazas concursables de notificador, adelante. Y 14 de ejecutor. Adelante, por favor. Se les dio esta capacitación específica a quienes ya estaban en los concursos de oposición, en el curso previo al concurso, específico sobre derecho procesal del trabajo. Adelante, por favor. Generamos simuladores de audiencias de juicios orales para poder ir viendo cómo iba a funcionar en la realidad estos nuevos juicios. Y le pedimos a grandes laboralistas, personas muy destacadas, que nos ayudaran fungiendo como partes en estos juicios. Por ejemplo, en este ejemplo que aquí les traigo, vino Gilberto Chávez Orozco, quien es el presidente de la Academia de Derecho Procesal del Trabajo, y Álvaro Altamirano, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Adelante, por favor. Pero también generamos simulaciones para aquellos que aspiran a ser ejecutores o notificadores. De las cosas que sí suceden en la realidad, miren, este es un set de televisión muy cotorro que tenemos en la Escuela Judicial con diferentes fachadas. Y entonces tú vas y tocas en una puerta y te pasan las cosas que sí le suceden a los actuarios en la realidad, que les faltan al respeto, los agreden, etcétera. Entonces, para ver cómo cómo razonan la diligencia, ¿no? Porque la ley te dice el qué. Hay que enseñarles el cómo, las cosas que sí le pasan en la realidad a los operadores judiciales. Adelante, por favor. Todo esto lo tenemos video grabado, de manera que le decías a la persona, mira, fallaste en esto y en esto, porque aquí tú hiciste esto y lo que tenías que pasar era esta otra cuestión, ¿no? El proceso de implementación en el Estado de México. Tenemos ya 7 tribunales totalmente terminados, que inician funcionamiento el 18 de noviembre. Tenemos 7 tribunales más para el 2021 y 10 tribunales más que se están presupuestando, cuando menos serán 7 más para la tercera fase en el 2022. Ahorita les explico con qué lógica están construidos los tribunales y con qué plantilla se integran. Adelante, por favor. El 1 de octubre creamos este acuerdo que les comento, que es un acuerdo el que simplemente el sistema de justicia laboral en sede judicial en el Estado de México, por el cual se autoriza la estructura orgánica de los tribunales laborales, se aprueba la creación del 91 de carrera judicial, se aprueba la creación de 56 plazas administrativas, se autoriza la creación de 7 tribunales en el Poder Judicial del Estado de México, cada uno con 2 jueces, ahorita les explico cómo va a funcionar eso. Se aprueba la creación de la Coordinación de Administración de los Tribunales Laborales, la Unidad de Implementación de la Justicia Laboral, se aprueban los manuales de organización y de procedimientos de los tribunales laborales y se amplían los servicios del tribunal electrónicos para hacerlos mucho más robustos. Adelante, por favor. ¿Cómo es la estructura organizacional de nuestros tribunales? Adelante, por favor. Esta es la estructura de un tribunal laboral en el Estado de México. El artículo 605 de la Ley Federal del Trabajo establece que a cargo de cada juzgado estará un juez. Como ustedes ven, cada juez tiene su sala de audiencias y cada juez tiene sus secretarios instructores que lo asisten en las audiencias, pero tienen una plantilla administrativa compartida. Esto ya lo hacemos con mucha frecuencia en el Estado de México, se llaman juzgados corporativos, donde diversos jueces comparten una estructura administrativa, lo que te permite ahorrar fuertes cantidades de dinero, pero además es la lógica que va a seguir también Poder Judicial de la Federación. Pero me parece, no lo tengo el dato cierto, que ellos irán con 3 jueces. Adelante, por favor. ¿Dónde van a estar? El Estado de México es tan grande como un país. Tenemos más de 17 millones de habitantes y el Estado de México tiene muchas realidades, pero analizamos los 125 municipios del Estado de México y pudimos ver
que hay 3 grandes corredores industriales donde se presenta la mayor conflictividad laboral, que es el corredor Cuautitlán-Naucalpan, el Lerma-Toluca y el de Ecatepec. Sin embargo, mi ley orgánica me obliga a tener tribunales en las 4 regiones judiciales. El territorio mexiquense está dividido en 4 regiones judiciales y en 18 distritos. De manera que, ¿en dónde van a estar? Adelante, por favor. Van a estar 2 para la región de Toluca, en esta primera etapa, y concretamente en Xonacatlán, que es una ciudad que está aquí por donde está el aeropuerto de Toluca. De manera que en Toluca tendremos de inicio 4 jueces, es decir, 2 juzgados con 2 jueces, 2 tribunales con 2 jueces cada uno, como ustedes vieron. Habrá otro en Tlalnepantla, otro en Ecatepec, otro en Naucalpan, otro en Texcoco y otro en Nezahualcóyotl en esta primera etapa. De manera que iniciamos con 14 jueces instalados en 7 sedes. Adelante, por favor. ¿Qué competencia tendrán? Los tribunales de la región Toluca serán los únicos facultados para resolver los conflictos colectivos en todo el estado, siguiendo la lógica de Poder Judicial de la Federación. Los tribunales colectivos de Poder Judicial de la Federación solo estarán en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. Y el resto de tribunales tendrá competencia para asuntos individuales de la región que les corresponda. Adelante, por favor. Estos son nuestros tribunales, ya están todos acabados. Estas son las fotos reales de nuestros tribunales laborales. Adelante, por favor. Vamos a enseñarles el modelo de gestión, que es una de las cosas más importantes para operar ordenadamente los tribunales. ¿Cuáles son los obstáculos que hemos advertido para la impartición de justicia? Que hay desintegración institucional. Yo quiero que no nos pase lo que sí nos ha pasado en otras implementaciones como en la reforma penal, que cada quien tocaba con diferente orquesta. Los jueces se capacitaron de una manera, los ministerios públicos de otro y los policías de otra manera. Y una cadena es tan débil como el más endeble de sus eslabones. De manera que nosotros queremos tener integración institucional, por eso hemos trabajado tan de la mano con la Secretaría del Trabajo. También advertimos que las juntas cada vez más tenían escasez presupuestaria, que teníamos métodos de trabajo anticuados y lentos, lo que generaba confusión de actividades y por tanto anarquía en la gestión. No se daban nuevos modelos de trabajo, no se procesaba la información y solo se daba capacitación teórica y pocas veces práctica. Adelante, por favor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son los ideales del Poder Judicial? Tener una justicia efectiva de excelencia con altos estándares de profesionalización, con un posicionamiento estratégico institucional, con una cultura organizacional humanista, con una modernización administrativa y evaluando y mejorando continuamente. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que queremos entonces? Diseñar y operar un sistema de justicia laboral que genere condiciones de seguridad jurídica que fomente la inversión y así impactar en la dinámica económica de México. Lograr un clima de productividad, justicia y paz laboral que genere empleos decentes y formales. Posicionar al Estado de México como la mejor opción para trabajar y garantizar y promover el respeto y protección a los derechos humanos. Adelante, por favor, Carlos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con trámites simples, con tiempos de respuesta ágil, con calidad de servicio ciudadano, con transparencia y con determinaciones judiciales de calidad. Adelante, por favor. Adelante, adelante. ¿De qué se trata esto? De gestionar la complejidad. Fíjense, nuestros operadores judiciales estarán físicamente en nuestros tribunales y operarán con patrones y trabajadores y litigantes que físicamente irán a nuestros tribunales. Pero con el tribunal electrónico, tú puedes presentar demandas, promociones 100% en línea, pero además puedes atender a las audiencias 100% en línea. Tú puedes estar en Tapachula y atender una audiencia en un tribunal de Tlalnepantla. De manera que si nosotros... Lo que se trata es de gestionar la complejidad, porque hay más variables interconectadas que cambian más rápido. De manera que si, por ejemplo, nosotros definimos que vamos a operar el tribunal electrónico y nos llega una demanda en línea, ¿quién de nuestros trabajadores será el obligado a subirla a la nube? ¿Quién le dará cuenta al secretario instructor? Etcétera. Por eso tuvimos que mapear toda la ley laboral y lo hicimos con un modelo de gestión que se los voy a mostrar adelante. Adelante, por favor, Carlos. ¿Qué es un modelo de gestión? Es una herramienta de trabajo diseñada para asegurar una operación ordenada en los tribunales, lo cual permite mejorar continuamente. Este instrumento está compuesto por un conjunto de procesos y procedimientos enfocados a la profesionalización de los tribunales con el fin de aumentar su capacidad para lograr el objetivo de la institución. Adelante, por favor. Les voy a poner un ejemplo de un modelo de gestión. Este es un modelo de gestión de la Fórmula 1 para que entiendan cómo funciona y luego les muestro el modelo de gestión de nosotros. En la Fórmula 1, ¿cuál es el atributo de valor, querido Elías? Ganar la carrera. ¿Quién gana la carrera? Pues el que llega más rápido a la meta. Fíjense que en los tribunales
actuamos como lo hacíamos hace 50 años, nomás que con computadoras más nuevas. No, hay que apostarle a la modernidad. Miren cómo era la entrada de bits hace 50 años. Vean, 10 personas trabajando y un chorro perdiendo el tiempo, ¿ya vieron? Esto no es deseable. Las personas están perdiendo el tiempo. Vean, una parada de pits duraba 1 minuto 10. Eso y hacía que este vehículo, este competidor, cada vez se fuera quedando más atrás. ¿Cómo es una entrada de pits hoy? Hoy la entrada de bits dura 1.8 segundos. ¿Por qué? Porque actúan con un modelo de gestión. Hay tramos de responsabilidad perfectamente definidos. Cada quien tiene una labor que hacer. Aquí lo que es de destacar es que vean que solo hay 3 personas chambeando y todos los demás perdiendo el tiempo. Vean, 1 minuto 17 segundos hasta que por fin pudo salir el vehículo. Vean cómo funciona hoy la Fórmula 1. Adelante, por favor. Ese es un modelo de gestión. Cada quien tiene una responsabilidad, nadie interfiere con el trabajo de otro. Veámoslo en cámara lenta, por favor. Vean que todo el mundo está trabajando. ¿Cuántos se necesitan? Pues precisamente los que tengan una función específica. Aquí hay mucho más de 3 personas. Por eso nuestra estructura está perfectamente diseñada y probada. Ahorita les explico cómo la probamos. Vean que cada quien tiene una función. Hay uno que quita la llanta, otro que quita el birlo, otro que pone la llanta. Tienen una función perfectamente definida. Adelante, por favor, Haru. Adelante, Haru. ¿Cómo diseñamos nuestro modelo de gestión? Ya les enseñamos cómo lo hace la Fórmula 1 y para qué sirve un modelo de gestión. Ahora vamos a enseñarles el de nosotros. ¿Cómo lo creamos? Este es un resumen de cómo lo creamos y ahorita se los explico a detalle. Bien. ¿Se está viendo con claridad? Porque en mi pantalla como que se bloquea. Sí, sí se ve bien. Ok. Pero bueno, pero ya está, ya vamos en el punto 4, no sé si... A ver, Haru, déjalo correr normal, ¿eh? No lo adelantes. No lo adelantes, Haru, déjalo correr normal el video. Pero ahí está saliendo ya en la pantalla el número 6 del proceso. No sé si ya se adelantó o tenías que explicar algo. No, sí pasaron. El primero es que buscamos un grupo de expertos, analizamos la Ley Federal del Trabajo, generamos estándares de competencias, procesamos toda la información. ¿Quieres? Lo volvemos a poner si quieres. No, porque para que tengamos un poquito de espacio para preguntas. Toda la información, toda la ley, tenemos toda la ley, desde los autos de erradicación hasta los autos de archivo, todo procesado, para que la gestión sea ordenada. No hay ninguna razón para que un tribunal actúe de una manera y otro de otra. Claro, tendrán los jueces libertad para resolver lo que quieran, pero no para gestionar de manera diferente la integración de expedientes. Y todo esto ya lo probamos con un grupo piloto. Entonces decías que todo este proceso se va a utilizar la justicia a distancia. Se puede utilizarla, o sea, nosotros vamos a salir con
expedientes, cero papel. No habrá expediente físico nunca más. Si tú quieres unas copias, te las imprimimos. Si tú me llevas una promoción física, yo en el juzgado la escaneo, pero el expediente físico ya no va a existir. Va a ser expediente cero papel. Tú puedes interactuar con el expediente electrónico desde tu tableta, desde tu celular, pero si quieres ir al expediente, al tribunal físico, lo puedes hacer. Si quieres unas copias, ahí te las imprimimos. ¿Tú desde tu despacho puedes llevar una audiencia en Nezahualcóyotl? Sí, sí puedes. Oye, que andas de vacaciones en Rusia y quieres llevar una audiencia en Texcoco, ¿puedes hacerlo? Sí, sí puedes. Para eso compramos unas cosas que se llaman Mini Room Kit, que permiten manejar de manera muy ordenada y sin que te interfieran, no como en el Zoom, que alguien se te mete, que te roba la información. Son con cuestiones de primera tecnología que evitan la pérdida de información. Adelante, Haru. Si quieren, esto se los explico rapidísimo. ¿Cómo construimos el modelo de gestión? Definimos el propósito que queríamos, tribunales ordenados, mapeamos la ley y con ello generamos el manual de procedimientos, es decir, ya sabíamos cómo debe funcionar un tribunal, ya que sabíamos qué tenía que hacer el tribunal, había que saber quién lo iba a hacer y con eso ya generamos un organigrama serio, no inventado, ¿no? ¿Qué hace cada quien? Y entonces generamos un manual organizacional y entonces ya sabíamos cómo debe organizarse un tribunal. Generamos cédulas de descripción de puestos. Por ejemplo, si tú quieres ser juez oral, pues debes saber derecho del trabajo, debes tener capacidad de comunicación oral, capacidad de conducción de audiencias, ¿no? Y por tanto se generaron estándares de competencia. Adelante. ¿Cómo se hizo el modelo de gestión? Primero planeamos, después diseñamos. Hoy estamos en la implementación. Hoy ya tenemos a todo el personal jurisdiccional, es decir, jueces, secretarios, ejecutores y notificadores nombrados, y están todos en clases en el modelo de gestión. Los nombramos desde el día 16 y van 8 horas al día a clases. Una vez que ya esté implementado en todo el estado, se normalizará en el funcionamiento ya en la realidad y como seguramente vamos a cometer muchos errores, vamos a corregir y por eso le ponemos fortalecimiento. Adelante, por favor. Adelante. El manual de procedimientos, los explico rápido, es una herramienta administrativa que describe las actividades que realizan los funcionarios que colaboran en el Poder Judicial. Su principal utilidad es integrar en un instrumento las referencias sobre cómo deben desarrollarse las actividades en términos de responsabilidades, resultados esperados y lineamientos funcionales. Adelante. Este es el mapa de procesos, digamos, visto su mínima expresión, ¿no? Todas las solicitudes de usuarios tienen que llegar a las áreas de atención al público, naturalmente, esas son nuestras oficialías de partes. De aquí pasan a nuestras áreas de trámite judicial, podrán irse a las áreas de audiencias y una vez que se resuelve la solicitud, a las otras áreas de cumplimiento. Estos son los procesos orientados al justiciable. Esto ahorita lo vamos a ver en grande, donde están todos los procesos, pero para que esto ojalá tenemos procesos orientados a la gestión, es decir, planificación y evaluación, y tenemos procesos orientados al soporte. Tenemos capital humano capacitado, recursos materiales, tenemos computadoras, tóner, que anchos de banda, etcétera, y usamos tecnologías de la información. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Digamos, es ya el tablero con un doble clic. Si ustedes se fijan, cada una de estas cosas que está en naranja eran los cuadros que estaban en el cuadro, en el mapa conceptual que les mostré. Si tú hables en recibir actuaciones, ahí te despliega todo lo que puede pasar al recibir actuaciones, ¿no? Que no venga firmado, que si venga firmado, etcétera. Cómo das acceso al expediente, etcétera. Cada una de las etapas tiene ya todo precargado. Adelante, por favor. Adelante, el manual organizacional ya se los expliqué. El manual, las cédulas de identificación de puestos son documentos institucionales que describen el puesto, la responsabilidad y autoridad en términos de los resultados que debe lograr, las funciones que debe realizar. Es decir, evita la anarquía en la función. Le dices, tu obligación es hacer esto. Su utilidad radica en el establecimiento del enfoque de campo y de actuación a un puesto, mismos que pretenden darle claridad al colaborador. Mira, cuando yo entré a los tribunales hace 20 años, querido Elías, me dieron una computadora, un chorro de papeles y nadie me dijo qué tenía que hacer. Yo le tuve que preguntar a mi compañera de lado, oye, ¿aquí cómo se hace esto? Y eso es lo peor, es el peor de los escenarios, ¿eh? Hay que primero enseñarles qué tienen que hacer para que lo hagan de la mejor manera. Adelante, por favor. Las fichas de indicadores. Primero, nosotros generamos mucha información. Hay que utilizarla. Mira, por ponerte un ejemplo, para la ratificación de un juez, no importa que en el examen haya sacado 10, lo que el examen dice pues, es que se sacó una muy buena calificación, pero eso es un valor a considerar. Otro será, ¿no? Su actuación como juez, su índice de revocabilidad. Entonces, tienes
que explotar la información que se genera en el día a día. ¿Y cómo haces eso? Primero alineas objetivos. ¿Qué quieres medir? Describes cuáles son los resultados esperados, qué está bien y qué está mal. Por eso defines métricas, ¿no? Pones tu umbral, obtienes y procesas la información, interpretas los resultados y tomas decisiones. Te pongo un ejemplo de cómo se hace esto. Adelante, ponme la ficha de... Yo sostengo que todos los puestos de Poder Judicial, querido Elías, se deben porque hay gobernados solicitando justicia. Desde el señor presidente hasta el más humilde de nuestros colaboradores, su razón de ser es porque hay gobernados solicitando justicia. De manera que lo primero que le tenemos que dar a los gobernados es un trato digno. Entonces, por ejemplo, por ponerte el indicador de quejas del servicio de atención al público. ¿Qué quiero medir? La proporción de quejas relativas al proceso de atención al público con relación al número de demandas y actuaciones recibidas durante un mes. ¿Qué quiero lograr? La satisfacción de los usuarios. ¿Cuál es el resultado esperado? Menos del 5% de quejas. Entonces, tu rango es de 0 a 3.9, estás en verde, de 4 a 4.9 en amarillo y de 5 en adelante estás en rojo. Con una simple semaforización podrías saber qué está pasando en un tribunal. Bueno, esto ya es la fórmula, cómo se calcula, etcétera. Adelante. Nuestra área de estadística judicial ya generó indicadores en todas. Nosotros vimos, una vez que leímos la ley, ¿no? Que hay, digamos, 18 procedimientos, que no quieren decir, no, con procedimientos individuales colectivos, sino procedimientos jurisdiccionales, es decir, que tendremos que hacer nosotros, ¿no? Como trámite de recibir la demanda, subir, etcétera, que todos tienen un indicador específico para conocer el funcionamiento de un tribunal. Adelante, por favor. Los estándares de competencias ya se los expliqué. Adelante, adelante, adelante. El micrositio de los juzgados web tiene toda la información que requiere un operador judicial, digamos, desde todos los formatos para que en ellos se opere, ¿no? Claro, se puedan enriquecer y demás cuestiones, pero tienen además todas las herramientas tecnológicas a su alcance. Adelante, por favor. Estas son las pantallas que ellos ven para poder aquí desplegar toda la información correspondiente. Adelante, por favor. El flujograma, dale, adelante, adelante. Este es el mapa de la justicia laboral. Si yo no hubiese hecho este análisis desde hace 2 años, me hubiera enfocado nada más en el Poder Judicial, cuando no hubiera visto todo el mapa que involucra el sistema de justicia laboral. Por decirte, hay qué tipo de conflictos me pueden llegar, ¿no? De naturaleza jurídica, de naturaleza económica, individuales, colectivos, etcétera, que me pueden llegar primero asesorados por abogados particulares o pueden venir por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que casi todos vendrán antes habiendo pasado por el Centro Estatal de Conciliación, pero habrá muchos en términos del 685 TER que podrán llegar de manera directa. Que tengo que conectarme con el Centro Federal de Conciliación y Registro, por ejemplo, para un juicio de titularidad o para obtener información sobre un contrato colectivo, de manera que todo ya se mapeó hasta cómo son los diferentes niveles de tomas de decisiones para que mi actividad no afecte al centro estatal o el del centro estatal no me afecte a mí y que podamos, junto con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ser útiles para la ciudadanía. Adelante, por favor. Adelante, adelante, adelante. Adelante. Es el diseño del mapa documental del modelo de gestión. Adelante, por favor. De manera que, ¿cómo se dice esto? Generamos un plan estratégico, un marco jurídico de coordinación y cooperación integral, que lo denominábamos nosotros de manera interna como ley Laboro, y una vez me dijeron, Laboro va con la otra B. Y les dije, no, es por la calle Viale de Laboro, que es donde está el centro de capacitación de OIT. El modelo de formación único, el modelo de evaluación y rendición de cuentas, un modelo de comunicación integral y un sistema informático unificado. Adelante, por favor. Adelante, adelante. A ver, regrésate al anterior para platicarles de nuestros servicios digitales. Oye, Gerardo, no sé si podríamos aprovechar los pocos minutos que nos quedan para unas cuantas preguntas. Ya con esto ya acabó. Sí, ya nos diste, pues, lo que está le estamos bien. apostando todo al uso de servicios digitales. Creemos que es la mejor manera. Mira, esta reunión lo hubiéramos tenido en otro momento, que yo me hubiera ido a el lugar que tú me hubieras indicado a dar esta plática de manera presencial. Yo desde Toluca, tú desde tu casa o de tu oficina y tu público asistente desde donde esté, estamos pudiendo tener esta reunión. De manera que lo que vamos a hacer con el uso de tecnología es apostarle al cero papel. El mundo ya cambió y me parece que el futuro nos ha alcanzado y es apostarle al cambio más importante en materia laboral en los últimos 100 años. Muchísimas gracias. Haru, si quieres quita la presentación y estoy atento. No, pues felicidades por este gran esfuerzo que has hecho y que han hecho en el tribunal. Yo quisiera pedirte un poco con la técnica de la metralleta, hacerte algunas preguntas que me contestes así rápido para ver
Es decir, podemos rescatar la mayoría de las que están por parte del auditorio y algunas que andan en el foro con esta importante reforma laboral. Bueno, ya quedamos que inicia el 18 de noviembre en una primera etapa en los ámbitos estatales la implementación de esta reforma en el Estado de México. ¿Cuáles son los otros 7 estados en los que se va a implementar o va a entrar en vigor a partir del 18 de noviembre? ¿Y qué sigue luego? ¿En qué etapas? ¿En qué otros estados? A ver, si tú ves el régimen transitorio de la Ley Federal del Trabajo, establece que el Centro Federal tiene 2 años para entrar en operaciones, los tribunales laborales hasta 3 años y los tribunales federales hasta 4 años. Como ves, es un régimen desacompasado. El artículo 17 del régimen transitorio de la Ley Federal del Trabajo ordena la creación, digamos, de un órgano coordinador, que es el Consejo de Implementación de la Reforma Laboral, que coordina los esfuerzos y que se decidió al seno de este órgano que entráramos, digamos, de manera ordenada. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, el 18 de noviembre entra en funcionamiento el Centro Federal, los tribunales federales dependientes del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales dependientes del Poder Judicial del Estado de México. En el año 2021 entran otros 12 tribunales, me parece, y en el 2022 el resto. De manera que en el 2022 ya estará operando en todo el territorio nacional el nuevo modelo de justicia laboral. De manera que, como ves, pues es un régimen, digamos, desacompasado, ¿no? En este va Chiapas, va Zacatecas, va Durango, Hidalgo y alguna otra entidad que se me está por ahí escapando. Pero ahí traigo la lámina. Ahorita si quieres te la pongo. Y luego, ¿qué otros estados van a entrar? ¿Está ya previsto o cada quien lo va a ir? Sí, ya la Secretaría del Trabajo Federal, que es la cabeza de este órgano de implementación, ya tiene perfectamente mapeado. Si quieres, ahorita ahí lo tengo. Haru, búscate el mapa del país con las fechas de entrada de cada uno de ellos y lo pones en pantalla cuando lo tengas, por favor. Ahorita te los ponemos. Ahora, los asuntos que se están llevando en este momento en las juntas federales de conciliación y arbitraje, en aquellos lugares como el Estado de México y juntas locales también, que ya entran en vigor sus tribunales laborales, ellos seguirán viendo los asuntos viejos y ustedes los nuevos, ¿es así? Exacto, nosotros empezamos con carga cero. Si tú ves el régimen transitorio, el artículo 6 y 7 del régimen transitorio de la Ley Federal del Trabajo, los asuntos que ya iniciaron se quedan en las juntas de conciliación y arbitraje hasta su total archivo. Nosotros iniciaremos funciones el 18 de noviembre de este año con carga cero, es decir, radicaremos el expediente 1 del 2020 en cuanto llegue. Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿por qué es mejor esta transformación de la justicia laboral de dejar atrás las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas y entrar a esta justicia ya profesional en materia laboral? Mira, ¿cómo estaba diseñada la justicia laboral? ¿O en qué órbita, no cómo está diseñada, en qué órbita se ubicaba la justicia laboral antes de la Constitución del 17? En el derecho privado, los jueces civiles resolvían de las relaciones de trabajo, pero el constituyente de 16-17 creó el derecho social, donde dijimos, oye, hay una clase desprotegida, vamos a nivelar el derecho social, ese es un derecho nivelador. ¿Y qué dijimos? Oye, para resolver las controversias hay que ver qué tienen que decir los factores de la producción. La razón de ser del derecho al trabajo, ahí está en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, es equilibrar a los factores de la producción. Entonces, para resolver las controversias vamos a ver qué tiene que decir el capital, pero también vamos a ver qué tiene que decir el trabajo, qué tienen que decir patrones y trabajadores. Pero este modelo ya se agotó. Todos aquellos países que en algún momento adoptaron este modelo ya lo abandonaron. Hoy queremos avanzar hacia una justicia mucho más moderna, mucho más ágil. Esto está previsto para que un asunto, si se cumplieran, ¿no?, estrictamente los términos que así pretendemos que sea, no dure más de 6 meses, cuando hoy vemos que los asuntos laborales duran muchísimo, muchísimo tiempo. De manera que es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma, pero además las juntas de conciliación y arbitraje tuvieron un gran problema que cada vez más fueron abandonadas en su cuestión presupuestal. ¿Por qué? Porque la razón natural de operación del Poder Ejecutivo no es resolver controversias. Esa es la verdad. Pero la razón de ser de Poder Judicial sí es resolver controversias. Es el órgano constituido del Estado precisamente concebido para resolver controversias. Eso es lo que hacemos. Nosotros, a propósito de nuestras visitas a los órganos jurisdiccionales, ¿no?, dentro de las facultades de supervisión y fiscalización y del Consejo de la Judicatura, analizamos con las visitadurías, por ejemplo, ¿no?,
que no estén tardándose en dictar las sentencias, que los acuerdos estén emitidos en tiempo, que no tengan rezago de más, etcétera. De manera que sí es un cambio de paradigma, pero que se le apuesta a la modernidad. El gran problema que tuvo la justicia laboral es, la verdad, tenía una escasez presupuestaria muy importante. Pero además, no en pocas ocasiones, los representantes patronales u obreros tendían a votar, digamos, con sus sectores. Es decir, si salía un laudo condenatorio, era muy probable que el representante patronal votara en contra. Y si salía un laudo absolutorio, era muy probable que el representante obrero votara en contra. No siempre sucedía esto. Yo llegué a ver muchos laudos, digamos que todos votaban por unanimidad, pero sí era una práctica frecuente. Incluso fue motivo de observación en la 104 Asamblea de OIT, en la Conferencia Internacional del Trabajo, hicieron esa observación específicamente respecto de México. O sea que con este nuevo modelo vamos hacia un sistema efectivo de acceso a la justicia. No Eso es de lo que se trata. La reforma laboral tiene 3 ejes. Negociación colectiva verdadera, y por eso el artículo 123, apartado A, fracción 18, segundo párrafo, dice que para la firma de un contrato colectivo deberá ser a propósito de una organización sindical verdaderamente representativa. Hoy ya sabemos que la verdadera representatividad en términos de la Ley Federal del Trabajo es cuando la organización representa cuando menos al 30% de los trabajadores. El segundo gran eje es democracia sindical. Y hoy ya sabemos en términos del artículo 123, apartado A, fracción 22 bis, que para elegir a nuestros líderes sindicales será a propósito del voto personal, libre, directo y secreto. Bueno, lo de directo está en la ley, pero digamos con esas características de voto. Y el tercer gran eje es justicia laboral, que es ahora justicia en sede judicial, que además me parece que es lo correcto, el poder constituido del Estado que resuelve controversias es este, y previo a acudir a juicio en términos del artículo 123, apartado A, fracción 20, segundo párrafo, tendrás que acudir a una instancia conciliatoria, que es prejudicial, que en lo local se realizará en el Centro Estatal de Conciliación. De manera que, salvo las excepciones que establece el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, cuando el problema laboral tuvo su génesis en un acto que atente contra la dignidad del trabajador, pensamos que te corren por ser mujer, pues que concilias, ni modo que concilies que no seas mujer, ¿no? O te corren por estar embarazada, pues atenta contra la dignidad de la mujer, ¿qué vas a conciliar ahí? ¿No? De manera que la Ley Federal del Trabajo en el 685 establece algunas excepciones para que no acudas a la instancia conciliatoria, pero la regla genérica es que vayan a conciliación antes. ¿Y la conciliación cuánto tiempo va a durar? Hasta 45 días naturales. La apuesta, la gran apuesta de este nuevo modelo es privilegiar la conciliación. La idea es que se concilie lo más y se judicialice lo menos. De manera que es un cambio de paradigma que todos debemos tener claro, incluso los litigantes. Fíjate que los gobernados, Elías, no les importa que su asunto se lo resuelva el juez, el magistrado, el ministro o el presidente de la Junta. Quieren que su asunto se resuelva bien y rápido. Qué maravilla que en una conciliación pudieran resolverlo en un máximo de 45 días, sería maravilloso. Bien. Oye, pues con esto que decías, se deja atrás una idea que había en el foro, en la academia, de que los centros de conciliación con este nuevo sistema eran como una primera instancia y que después los jueces una segunda instancia, pero ya veo que no necesariamente tienes que pasar por un centro de conciliación en un conflicto laboral futuro. No, a ver, el derecho laboral es un instancial siempre. Incluso, a ver, tú vas a hay 2 maneras de resolver las controversias, la autocomposición y la heterocomposición. La conciliación se va en la órbita natural de los medios alternos de solución de controversias, es un medio autocomppositivo donde las partes en conflicto, ¿no?, negocian y trabajan la solución de su controversia. De manera entonces que en el centro de conciliación las partes platican y se tratan de poner de acuerdo. La primera audiencia es obligatoria, pero la subsecuente es solo que las partes quieran, atento al principio de voluntariedad que informa a los medios alternos de solución de controversias. Tú puedes llegar a conciliar conmigo y decir desde la primera, no quiero conciliar. Y se acabó, te dan tu constancia de no conciliación, que la deberás anexar a tu demanda como requisito de procedibilidad. Si la tienes que pegar ahí a tu demanda con un clip, una grapa, un chicle o lo que quieras, pero la tienes que mandar. Anexa a tu demanda. O sea, pero sí hay que agotar a fuerza, principio. salvo las excepciones del 685 ter, ¿no? Como este ejemplo que te ponía muy sencillo. Oye, si corriste a una trabajadora por estar embarazada, pues ¿qué va a conciliar? ¿Que no se embarace? Pues eso atenta contra la dignidad de la mujer, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí eso no es conciliable, desde luego. Y ya, pues la ley establece ahí algunas excepciones específicas. Pero Gerardo, sí, la idea es que se concilie lo más, hemos llegado ya a la parte final del programa, nos pasamos un poquitito, pero bueno, fue muy,
extensa y muy ilustrativa tu presentación. Me preguntan algunas personas del auditorio y también es una pregunta que le hago siempre a nuestros invitados que traen una presentación y la tuya tan buena. Tan ¿Se las puede dejar? Claro que sí. No, ¿a dónde se puede consultar? ¿En qué sitio del tribunal o Tenemos tuyo? en la página del tribunal un micrositio que se llama Reforma Laboral, ya está todo el numerito. Ahí está Y todo todo. Y ahí, si le ponen, por ejemplo, en YouTube, hay un chorro de videos que ya se han subido. No, pero esta presentación en específico que me interesó mucho. Esta presentación en específico la hice para ponerla a tu disposición, pero esta en específico no está como tal la presentación en nuestro micrositio, pero toda la información de la que se recopiló sí está. Bueno, aprovecho para decirle a nuestro auditorio, reiterándole la gratitud porque se conectaron hoy prácticamente más de 150 personas, que todas nuestras entrevistas se suben al día siguiente por YouTube. Ya nos preguntaron también, la manera de accesar es Foro Jurídico, entrevista, y ahí van a conseguir la entrevista cada viernes de las que tenemos los jueves. Entonces, bueno, en principio esta presentación, pues si la quieren acceder de manera muy rápida, la podrán tener a partir de mañana con una repetición de esta entrevista. Y como lo que tú dices en la página del Tribunal del Estado de México, que es muy completo y que se encuentran muchísimos materiales de todo lo que es ahora la nueva justicia digital. Gerardo, pues no me resta más que agradecerte, felicitarte por este gran trabajo que sigues haciendo como uno de los grandes especialistas en materia laboral en nuestro país, y alguna reflexión final para despedirte del auditorio. Pues agradecerte nuevamente. Miren, me ha tocado la fortuna de ser profesor en materia laboral en muchos lugares. Y una vez me decía una persona, es que nuestro anterior modelo estaba mejor, es que mira que las figuras procesales de antes, es que mira que tal o cual cosa, señalando que todo tiempo pasado fue mejor. Pues lo cierto es que todo tiempo pasado fue anterior. Estas son las nuevas reglas, apostémosle a este nuevo modelo. Lo cierto es que no podemos esperar tener resultados diversos si seguíamos haciendo lo mismo. Esta, querido Elías, y con esto ya termino, es sin duda la más importante de las reformas laborales en los últimos 100 años. Sin duda. Pero, desde mi óptica, aquí está, para que sepan qué estados van en qué etapa. Esta es sin duda, la más importante de las reformas laborales en los últimos 100 años. Pero es desde mi óptica, y como es mi muy particular punto de vista, no hay manera que me equivoque, mi querido Elías, pues si nomás lo pienso yo, creo yo que es mucho más importante que la reforma penal. Porque la reforma penal va dirigida a un segmento muy específico de la población. Aquellos que están sujetos a las leyes penales. Y yo hago votos porque ustedes y nosotros nunca estemos sujetos a las leyes penales. Pero sí hago votos porque ustedes, porque su familia, porque mi familia y porque yo estemos sujetos a las leyes laborales. Porque eso significa que estamos trabajando, estamos generándonos riqueza para nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro estado y para México. Estamos queriendo competir, estamos queriendo hacer las cosas mejor, que queremos tener un derecho al trabajo del siglo XXI. Muchísimas gracias, querido Elías. Gracias, coincido contigo, y a partir de una estadística que tuvimos acceso a ver cuando se implementó el sistema de justicia penal acusatorio, se decía que el número de gentes en el universo de justiciables que eran de carácter penal era cerca del 20%. Entonces eso pues, nos da una idea de lo limitado que es este campo, y desde luego que tienes razón en que este derecho social importante laboral es mucho más amplio. Pues una vez más, muchas gracias, Gerardo, te agradezco tu participación, deseo que siga muy bien este proceso que tú has estado empujando junto con ese gran presidente que tienen en el Tribunal de Justicia del Estado de México, el doctor Sobi. De tal suerte que desde aquí le mando también una felicitación por este gran esfuerzo que se hace también en este tribunal. Y les agradezco también a todas las personas que se conectaron. Los invito a que nos acompañen en nuestra próxima entrevista el próximo jueves. Y también los invito a que consulten la revista Foro Jurídico en su versión digital, que mientras no acabemos con esta pandemia seguiremos estando únicamente en la versión digital, en www.forojurídico.mx, y pueden acceder a ella de manera gratuita. Desde luego que en el próximo número de noviembre vendrá un resumen de esta entrevista y de esta interesante presentación que nos pusiste a disposición, Gerardo.
pues te mando un abrazo afectuoso, te reitero mi gratitud. Me despido de todo el auditorio. Muchas gracias. Su amigo Elías Huerta Psijas les da las gracias y buenas noches a todos. Hasta el próximo Muchas jueves. gracias, Elías. Y nuevamente reitero mis disculpas para ti, para tu auditorio. Venía en tránsito y quería conectarme desde mi celular, pero pues me jugó ahí una mala jugada la tecnología. Muchas gracias y una disculpa nuevamente. Te mando un abrazo con mucho cariño y respeto, querido Elías. Al contrario, buenas noches y gracias a todos por haberse conectado. Gracias a todos. Buenas noches.